Se nos viene encima un montón de gastos. De hecho, se nos apareció marzo, solemos decir. Y en medio de esto empiezan los anhelos. Siempre cuando como que tenemos los desafíos, bueno, anhelamos superarlos. Que nos vaya bien, que sea un buen 2026, que me vaya bien en los estudios, en el trabajo, sobre todo que alcance la plata para todos los desafíos, de todos los gastos extra. Ánimo, ánimo con lo que viene. Pero ¿qué pasaría? Quisiera proponerles algo mejor, que en vez de solo estos buenos deseos, y son buenos, que está bien, vayamos más allá de sobrevivir a marzo y lograr llegar hasta fin de año, sino que nos preguntemos cómo vamos a vivir este 2026, que como que parte oficialmente mañana, este super lunes, como lo llaman en Santiago. Y qué mejor que recordar un poco quiénes somos, cuál es nuestra identidad y sobre todo dónde está nuestra esperanza segura. Y es importante esto de la identidad, porque no podemos ser como estos héroes de las películas que uno ve ahora, que siempre tienen crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Podría hacerlo? No hay seguridad. Y no queremos caer en el error de ser seguros de nosotros mismos, porque es como pararse, no sé, en un témpano que se va derritiendo. Sino recordar que si estamos en Cristo, tenemos identidad, tenemos propósito y tenemos un claro llamamiento. Entonces, ojalá este marzo que comienza sea más que volver a encauzarnos en nuestra rutina habitual del año, donde vamos a repetir lo que hacemos, sin mayor reflexión, sin cambio y sobre todo sin crecimiento y sin madurez. Comenzar este año ahora en marzo es una oportunidad para volver a recordar y sobre todo vivir nuestro llamamiento. Y la lectura fue corta, precisa. De repente cuando la lectura es tan corta como que recién estás prestando atención y se acabó. Pero vamos a estar recordando el versículo. Y la primera parte dice así. Y esta es 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. La carta de Tesalonicenses es una carta como pocas en el Nuevo Testamento, que Pablo escribe a una iglesia donde no la está retando por nada, donde no está la escoba, donde no están peleados, donde no están flojeando, sino que es una iglesia en muchos sentidos como la nuestra, y toda la gloria sea a Dios. Una iglesia donde hay unidad, donde hay un buen ambiente, ¿verdad? Pero Pablo ora por más, porque nunca podemos decir que estamos bien, ¿verdad? Porque el único que está bien es Cristo. Y dice así, el 11, la primera parte. Con este fin oramos siempre por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que los haga dignos del llamamiento que les hizo. Dignos del llamamiento. ¿Dignos? ¿Qué es eso? ¿Cómo le explicamos a alguien que es digno? Y tal vez podemos pensarlo, si estás postulando a un trabajo, llegas allí, estás postulando porque, bueno, se supone que tienes las calificaciones de experiencia, académicas, profesionales, tienes la motivación para este trabajo en cuestión. Y vas a obtener el trabajo siempre y cuando seas más digno de él que los otros postulantes, dejando al lado todo lo que tiene que ver con pitutos y cosas raras, pero si fuera un mundo justo, que no lo es, pero debería ser así. Obtienes el trabajo porque eres el más digno para él. Entonces, ¿qué? Tenemos que ser suficientemente dignos para que Dios nos llame. De eso se trata, llegar a sudar, esforzarse, para llegar a cierto mínimo necesario para que Dios nos ame y nos considere. ¿Se trata de eso? La vida es así, tú no tienes que esforzarse a fin de mes, porque te esforzaste te llega el sueldo. Pero no puede ir por allí la cosa. Ahora, si nos estás visitando y siempre has escuchado a un Dios que pórtate bien, no te vas al infierno, o, ¿no es cierto?, tienes que cumplir todas estas cosas, puede que te suene que es así, pero no es así, vamos a verlo. Porque al final del día ni tú ni yo somos dignos. Yo no soy digno de pararme aquí, abrir la palabra, enseñarla. Yo no soy digno de ser pastor. No soy digno de ser el marido de la maravillosa mujer que el Señor me ha dado, el padre de los hijos que Él me ha dado. Soy digno, todo es por gracia. Nadie es digno, a menos que andemos bajando el estándar. Pero el estándar es ser santos como yo soy santo, dice el Señor.
Ok, sigamos nuestra investigación. Esto es ser digno. ¿Cómo se hace ahora? ChatGPTémoslo. Y te dice bla, 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 pero se dice, oye, dame el resumen, te dice sí. Ser digno de se utiliza para señalar que alguien tiene méritos suficientes para recibir algo específico. Y con que volvimos a lo mismo, ¿verdad? Y aparte, ¿cómo determinar los méritos suficientes? Sobre todo si estamos hablando de relacionarnos con Dios, de estar en paz con Dios. Dignidad. ¿A qué te suena? Sí, yo creo que alguien está pensando, sí, dignidad, octubre 2019, cierta plaza por allí que tuvo harta acción. Y el tema de dignidad se volvió tan central, una palabra como que no se usaba mucho, pero se volvió tan central que aquella plaza Baquedano, se me cayó el carnet, o Italia, ¿verdad? Por muchos fue llamada Plaza Dignidad. Se clavó esa bandera ahí. Ese cambio de nombre no fue algo menor, sino que una declaración de un anhelo profundo, un clamor colectivo. Queremos vivir con dignidad, queremos respeto, queremos justicia, queremos básicamente que se empareje la cancha y que se reconozca que todos somos igualmente dignos. ¿Qué les parece eso? Y si tú dices, sí, me parece súper bien, correcto, son anhelos legítimos. ¿Cómo no vamos a querer cosas así? Pero aquí está el punto. Por cambiarle el nombre a una plaza, y se cambia el corazón. Y vimos lo que vimos y pasó lo que pasó. Entonces la pregunta se vuelve más profunda. ¿De dónde viene verdaderamente la dignidad? Porque no nace de una demanda social, no nace de nuestros esfuerzos, sino que nace de un corazón transformado por el Evangelio, donde ya no estamos solos, no tenemos que arreglar solos, sino que hay un Padre Celestial. Y esa es la dignidad que Pablo tiene en mente al sostener el primer punto de nuestro mensaje de hoy. Una vida digna comienza con el llamamiento. Una vida digna comienza con el llamamiento. El apóstol dice, por eso oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos del llamamiento que les ha hecho. Lo primero que vemos aquí es algo fundamental. La vida cristiana, ¿dónde comienza? Con el llamamiento, con el llamado de Dios. Comienza, se sostiene, termina en Dios. No comienza con una decisión humana. No. No comienza con un esfuerzo personal ni colectivo. Dios es quien toma la iniciativa desde antes de la fundación del mundo. Lean después con calma Efesios capítulo 1. Dios toma la iniciativa para todo lo bueno. Todo lo bueno en nuestra vida, iniciativa de Dios. Dios llama a personas que no lo buscan. Yo, de mi propia naturaleza, arranco de Dios. Y yo quiero ser Dios de mi propia vida. No corro a los brazos del Padre. Dios llama a personas que no eran dignas. Dios llama por gracia, que es su amor inmerecido hacia nosotros. Entonces Pablo dice algo sorprendente, que Dios los haga dignos. Es el hacer de Dios, es decir, llegar a ser digno no es la meta para alcanzar cierto mínimo necesario, por nuestros esfuerzos, por nuestras capacidades, sino que es el resultado ¿de qué? De los esfuerzos de Dios en Cristo. No es por nuestras obras, para que ninguno de nosotros se gloríe. Mira este vestido, mira lo que he hecho. No. Una vida digna siempre va a comenzar con Dios llamándonos. Y el punto 2 de hoy día es que Dios es quien produce en nosotros lo que nos pide. Dios es quien produce en nosotros lo que nos pide, lo que espera de nosotros. El texto continúa diciendo, siempre en el versículo 11, y que cumpla por su poder todos los buenos deseos de ustedes y los trabajos que realizan movidos por la fe. Y esto es profundamente esperanzador, porque cada uno de nosotros al final del día es como un estudiante, estoy consciente que mañana empiezan las clases, ¿no es cierto?, que inscribe un curso. Piensa un estudiante más bien universitario. El profesor es claro, justo y transparente con todo lo que espera en este curso, con los contenidos, con los estándares, cómo se va a ser evaluado.
El estudiante lo entiende todo, incluso lo encuentra razonable, lo encuentra justo, es un buen estándar. Pero comienza el semestre y ¿qué ocurre? Bueno, en Chile está este deporte natural de sacar la vuelta, tomarse un mate con un amigo, conversar, y ese es el mejor de los casos cuando es con gente. Pero estamos, ¿no es cierto?, intoxicados de esto. Y vamos, y más que las redes sociales, que no, tomar estas decisiones así profundas y serias. Voy a pasar esta etapa de Candy Crush, ¿verdad? Y así se nos empiezan a ir las horas, los días, los meses, y bueno, para eso está ChatGPT para hacer los trabajos. Si tengo que copiar una prueba, copio, pero cuando llegan los resultados finales, el estudiante no aprueba. Y no podría decir es que el curso era muy difícil, o el profesor exigía demasiado, me salió con exigencias que yo no sabía. No, en el fondo el estudiante sabe la verdad. Se falló el semestre. El problema no fue el estándar. Él no es una víctima. Bueno, es una víctima de él mismo. Víctima y victimario. El problema fue su propia falta de disciplina, su propia negligencia, su flojera, sus malas decisiones. ¿Te has echado un ramo alguna vez? Culpable, varios. El estudiante no es víctima. Y así precisamente ocurre con nosotros frente a Dios. Dios ha sido claro, razonable. Lo que nos pide es la mejor manera de vivir. Amarlo con todo el corazón, vivir en santidad, actuar con justicia, confiar en Él, en su palabra. Y no es porque se le ocurra hacer un estándar arbitrario, sino que es su carácter. Dios es amor y quiere que vivamos en amor. Y nuestro problema no es la ignorancia. Ay, es que yo no sabía. Es que aún sabiendo lo que Dios demanda, nosotros creemos saber mejor. Yo, Patricio y Jesús, sé mejor que Dios. Eso es la tentación. Voy y confío en Dios y vivo de acuerdo a su palabra, lo que Él pide, o yo sé mejor y voy a tomar este atajo. No somos víctimas de exigencias injustas. Somos responsables de no haber confiado en la perfecta voluntad de este Padre que nos ama. Y eso nos deja sin excusas y nos deja en un lugar terriblemente peligroso, bajo la ira del Dios Santo. Y no hay nada que podamos hacer nosotros para arreglar eso. Necesitamos de su gracia. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadoso, porque vas a iglesias donde en el fondo escuchas un mensaje y te dicen ya, no estás de acuerdo al estándar de Dios, así que esfuérzate más, sé mejor, mírate al espejo en la mañana y di 10 veces, yo puedo ser mejor un hijo de Dios, yo puedo ser un mejor hijo de Dios. No es eso, no es nuestro esfuerzo. No es tampoco un pseudo evangelio de la prosperidad donde dicen, no, lo que tú tienes que hacer es tener fe, así pero completa. Y si tú tienes fe, Dios te va a dar lo que tú quieres. O sea, esa es la manera en que puedes manipular a Dios, si tú realmente confías. El evangelio es muy, muy, muy diferente. Lo que Pablo dice es que Dios cumpla por su poder todos los buenos deseos de ustedes y toda obra de fe. Dios mismo, con su poder, es quien cumple lo que nos pide. Cumple esos buenos deseos que Él pone en nuestro corazón. Un buen deseo como, aquí terminamos tempranito, a las 11:30, quedamos desocupados. ¿Y qué pasa si el Señor pone el buen deseo en tu corazón de mirar alrededor? Ya, ¿con quién me voy a tomar un café por ahí? ¿O a quién invita a mi casa a tomarse un cafecito? También puede ser té. Un buen deseo, sencillo pero potente, que va más allá de lamentarnos que qué pena, no podemos tener un cafecito acá porque tenemos que salir corriendo. Porque gracias a Dios hay otra congregación cristiana acá. Buenos deseos. Eso significa que la vida digna no depende de tu fuerza, sino que depende del poder del Espíritu Santo de Dios obrando en ti. Y cada vez que yo olvido esto y trato de vivir mi vida, en mi fuerza, incluso para hacer cosas buenas, queda la escoba. Y he quedado la escoba en mi vida. Por soltarme de la mano de Dios. Dios nunca nos suelta, pero uno empieza a hacérselas de autónomo. Y no olvidemos este detalle importante, que Dios
cumpla por su poder todos los buenos deseos, nos enfrenta a la pregunta ya, pero ¿qué es bueno? ¿Qué es un buen deseo? Mencionamos un ejemplo recién, de compartir un cafecito. Esa está fácil, pero a veces no está tan fácil. Porque volviendo a lo de la Plaza Dignidad o Italia o Baquedano, durante el estallido social o la revuelta delictual o como quieras llamarlo, para algunos lo que pasaba allí era profundamente bueno. Lucha por la justicia, por la dignidad, por lo que es correcto. Para otros, los mismos hechos y eventos eran desorden, violencia, destrucción. El mismo lugar, los mismos hechos, dos lecturas completamente diferentes para definir lo que era bueno. ¿Y qué nos muestra esto? Que cuando el ser humano se les da de Dios y empieza a definir lo que es bueno, lo que es el bien, ¿qué pasa con el concepto? Se vuelve inestable, súper líquido, cambiante y absolutamente relativo. Cada uno empieza a medir con su propia vara. Nos ponemos de acuerdo que, bueno, tu verdad, mi verdad, lo que funcione para ti. Y lo que hoy algunos celebran como bueno, mañana ya no va a ser bueno, porque es cambiante. No podemos confiar ni en lo que nuestra sociedad dice, ni en nuestras emociones. Es construir sobre la arena. Si dejamos de escuchar la única voz que vale la pena escuchar, que es la palabra de Dios, empezamos a definir, a redefinir, a cambiar lo bueno y empieza a ser conforme a pensamientos como, no, si esto no es tan malo, no, si no creo que a Dios le molesta esto, si Dios entiende que uno es pecador, mientras no le haga daño a nadie, está bien. Pero sin darnos cuenta, o negándonos al hecho, que en el fondo sabemos que estamos cambiando el estándar. Ya no es Dios quien define qué es bueno, qué es malo, sino que somos nosotros. Y en la práctica, ¿qué hacemos? Usurpamos el lugar de Dios. Si ni siquiera podemos saber qué es lo que es bueno, no tenemos la más mínima esperanza de vivir una vida digna por nuestros propios medios. Debemos recordar, entonces, que una vida digna comienza con Dios llamándonos y continúa y está viva mediante, dos, el poder de Dios produciendo en nosotros lo que nos pide. Necesitamos que el poder de Dios alinee nuestro corazón con el corazón de Dios. Porque está este viejo y cierto principio de la retórica. Lo que el corazón ama, la voluntad busca y la mente lo justifica. Porque qué mentira más grande que somos seres racionales que analizamos opciones y tomamos el mejor camino. No, lo que el corazón ama, la voluntad busca y la mente justifica. Y Dios está comprometido, si tú eres su hijo, su hija, a cambiar tu corazón y a poner su amor en él. Porque, y el punto final, el propósito de todo es la gloria de Cristo. No la mía, no la tuya. Nuestro texto hoy termina diciendo, en el versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes, y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Glorificado, a Dios sea la gloria. Amén, amén. ¿Y qué significa glorificado? ¿Qué significa que el nombre de Cristo sea glorificado? A veces decimos cosas porque las decimos y tenemos una noción, pero glorificar el nombre de Cristo, ¿qué es eso? ¿Cómo lo explicamos a alguien que nos está visitando hoy día y que todo lo que ha escuchado es que, no sé, que los evangelios son 3 glorias a Dios y lo mira y qué es eso? Piensa en el rol de un pastor de la iglesia. Pensemos que, bueno, Nico está de vacaciones, vuelve mañana, o mañana su día libre, vuelve el martes. Piensa en el rol de un pastor. ¿Qué hace el pastor? El pastor enseña, cuida, aconseja, acompaña, visita, ora por su congregación. Eso nosotros no lo vemos. Yo he sido pastor, he plantado iglesia, sigo siendo pastor, pero a cargo de congregaciones. Mucho trabajo que nadie ve. Tu señora lo ve,
tus hijos lo ven. Pero hay momentos en que ese trabajo se hace evidente. Por ejemplo, si estás visitando hoy día, Dios quiera y toda la gloria sea a Dios, que tú veas, sientas aquí un amor genuino, veas una buena enseñanza, veas que hay, en la medida en que vas conociendo la congregación, hay humildad, hay servicio, hay paciencia. Y al final puedes decir, wow, se nota que esta iglesia está bien pastoreada. Y al ver eso, es dar la gloria, es reconocer, no es agregar algo nuevo. Aquí no ha cambiado Nico por esa declaración que alguien pueda hacer, sino hacer evidente lo que ya es real. Eso es glorificar, es mencionarlo, es declararlo, es apuntarlo, es indicarlo. Llevado a Dios, obviamente, es mucho más profundo. Y cualquier cosa que Nico, que tú, que yo, buena que podamos hacer, no es gloria nuestra, sino que es Dios actuando en nosotros, es Dios dándonos la oportunidad de reflejar la belleza de Cristo en nuestras vidas. Fuimos llamados por Dios para que su poder en nosotros, el poder de su Espíritu, produzca el vivir esta vida santa, conforme a su carácter, y así este glorioso carácter se haga visible en nosotros. Se hace visible el carácter de Cristo, la gloria de Cristo en tu vida, en la mía, en la de nuestra comunidad de fe. Ay, bueno, hay días mejores que otros. ¿Cuándo brillamos a Cristo en su completo esplendor? En la nueva creación, cuando Él nos llama a su presencia. Ahí sí, pero ahora todavía no. Recordar todas estas verdades es clave para comenzar realmente este 2026. Se acabó el verano. Las hordas de turistas empiezan a abandonar el horizonte de nuestra ciudad. Pero gracias a Dios por ello. Bueno, por nuestra economía. Vuelve la rutina, suena el despertador más temprano, sobre todo si tienes niños que llevar al colegio. Aparecen las listas escolares, los uniformes, el permiso de circulación, se vienen las construcciones el próximo mes, el presupuesto se estira como si fuera de goma y no es tan elástico. Comienza el colegio y muchachos, ¿cómo lo van a hacer sin celulares? O va a ser letra muerta esa ley, vamos a ver. Y al final del día, marzo, ¿sabe qué? Es como un laboratorio espiritual. ¿Cómo reacciono cuando estoy bajo presión? ¿Cómo trato a mi familia cuando estoy cansado, cuando estoy preocupado? ¿Cómo enfrento el desafío económico? ¿Qué sale de mi corazón cuando las cosas se complican? Pero hay algo más. Ahí también no se trata de yo, porque si es solo yo, estamos mal. Esa no es la fe cristiana. Hay una dimensión comunitaria que no podemos ignorar. Todo este texto y todo el Nuevo Testamento, texto que leamos, y el Antiguo también, es a la iglesia, es al pueblo de Dios, es comunitario. Porque cuando la presión aumenta, ¿qué tendemos a hacer? Bueno, no quiero proyectar en ustedes, pero por lo menos yo me empiezo a encerrar en mis problemas, empiezo a ver cómo solucionarlos, me voy para adentro. Tal vez caes en la tentación de dejar de congregarte porque estás cansado, porque tienes tanto que hacer, porque tienes que trabajar. Ya no es algo de todos los domingos. Tal vez postergamos conversaciones importantes, que son importantes para las relaciones, porque no tenemos la energía emocional o no queremos gastarla en eso. Tendemos a vivir la fe de manera privada, silenciosa, para adentro. Sin embargo, la vida digna del llamamiento del Evangelio es comunitaria. Por eso no sirve que te digan, yo soy cristiano a mi manera, yo creo en Dios a mi manera, no, todas las iglesias son truchas, entonces yo no voy. Esa otra fe, eso no es el cristianismo. El cansancio que se empieza a acumular este mes y que nos va a acompañar hasta fin de año, va a necesitar comunidad, va a necesitar que nos apoyemos. Las cargas económicas, las preocupaciones, van a necesitar oración de los hermanos, van a necesitar buenos consejos, van a necesitar un hombro sobre el cual llorar a veces. Las tentaciones que empiezan a aflorar cuando tenemos la mecha más corta por el estrés, por el cansancio, van a necesitar de hermanos que estén ahí para
apuntarte a Cristo. No podemos solos, no fuimos diseñados para estar solos. Una vida digna de Cristo no se sostiene solo con disciplina espiritual individual, que sí es muy buena y necesaria, pero se sostiene con un pueblo de Dios, hermanos, hermanas, caminando juntos, llorando juntos, comiendo juntos, tomando algo juntos, cansándose juntos. Así que marzo no es solo un laboratorio espiritual individual, sino también comunitario. Entonces, frente a este desafío que nos pone la palabra, finalmente, recordar que nuestro corazón tiende al orgullo, a la autosuficiencia, a la impaciencia, al individualismo, al egoísmo. Por eso necesitamos el Evangelio, porque Cristo sí vivió con dignidad perfecta, sí vivió humildemente, sí fue paciente, sí amó perfectamente, sí perseveró en buscar la unidad de la iglesia y es más, dio su vida misma para hacernos suyo. ¿Te suena? ¿Conoces a este Cristo? Y perfectamente legítimo que digas, no, en realidad el Cristo que yo conozco está colgado en una cruz, o es un pequeño bebé en un pesebre, o es alguien distante. Y si ese es el caso, si no conoces a este Cristo, al único y verdadero, tampoco Dios va a ser tu Padre. Necesitas conocerlo. Y en un grupo grande como este, más de alguien no lo conoce todavía. Acércate a mí, agendemos un café para conversar, o a Cintia que estaba dirigiendo, o a alguien de tu confianza, y conversa, porque esto es muy importante. El mejor momento para entregarse al amor de Cristo es hoy. En realidad hubiera sido ayer, pero bien ya fue. Es hoy. Si estás hoy aquí escuchando esto es porque Dios te está llamando en Cristo y te está invitando a esta vida digna. Y eso es maravilloso. Solo por su poder hay nuevo nacimiento y por su poder podemos seguir viviendo esta vida. Oremos. Y vamos a orar la Escritura, pero ¿qué mejor que esto? Con este fin, oremos. Con este fin, oramos siempre por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que los haga dignos del llamamiento que les hizo y que cumpla por su poder todos los buenos deseos de ustedes y los trabajos que realizan movidos por la fe. De esta manera, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por causa de ustedes y Él los honrará conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén.